Durante estas últimas jornadas se dieron a conocer los resultados de la última encuesta CACEM, que mide los niveles de pobreza en nuestro país. La noticia es que la pobreza en Chile subió hasta un 10,8% en el año 2020 a causa de la pandemia. Estamos hablando de un alza de un 8,6% en 2017 a un 10,8% en 2020. Vamos a conversar de este tema con el diputado Enrique Van Rysselberghe. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por la posibilidad del contacto. Gracias, diputado. Bueno, primero, diputado, ¿era esperable que una situación como esta se produjese, sobre todo en estos momentos tan complejos por los que vive el mundo y el país a raíz de la pandemia del COVID-19? Sí, definitivamente era esperable, y más aún, hoy día en la mañana escuchaba a algunos técnicos que están aún más metidos en la materia, esperaban o creían que estos números podían ser aún peor, digamos, ¿no? O sea, si uno hace la comparación a nivel internacional, especialmente con foco en América Latina, nuestro país ha tenido números que son relativamente mejores que los que se están dando en otras latitudes. Pero para mí, evidentemente, primero es preocupante además el proceso de recuperación de esto hacia adelante, yo no lo veo tan fácil, y además es preocupante y doloroso porque detrás de estos números hay personas que si caen en esta categoría de pobreza y también de extrema pobreza, es que lo están pasando muy, pero muy recontra mal, digamos, no es solamente llevar la etiqueta de pobre o de extremadamente pobre, sino es que detrás de eso hay falencias fundamentales, en algunos casos, problemas hasta para poder tener alimentos, para poder comer, digamos. Ese es el nivel de dolor que tienen estas familias que están detrás de estos números. Claro, y usted lo decía, diputado, porque hay una diferencia, ¿no?, entre las personas que se encuentran en situación de pobreza, este 10,8% que equivale a 2,1 millones de personas que se encuentran en esta condición, mientras que la pobreza extrema también se incrementó en un 2,3%, llegando a un 4,3%, lo que representa más de 800.000 personas, según los datos de la encuesta. O sea, además, dentro de lo que es la pobreza en sí, tenemos esta diferenciación entre pobres y pobres extremos. Así es, y la pobreza extrema se duplicó, ¿ya? Pasó del 2 y algo al 4 y algo, y ese también es un indicador muy sensible, y es muy sensible porque, como tú bien lo indicabas, una persona que está en la categoría de extremadamente pobre, no solamente el nombre, sino es que las dolencias que está teniendo son extremas, es gente a la que hay que ir en sentido de urgencia a abordar. Y ahí hoy día también en algunos programas de la mañana aparecía una discusión técnica que probablemente se va a volver a plantear, porque va a haber que ocuparse del abordaje de estos dolores de estos ciudadanos, y que tiene que ver con la focalización de las ayudas sociales, la focalización de las políticas sociales versus lo que ha ido ganando un poquito más de espacio hoy día, y que es el concepto de ayudas universales. Es cierto que a todos nos gustaría recibir ayudas del Estado, es cierto que hay personas de clase media que necesitan de apoyo del Estado también, pero lo que ayudó a Chile desde los años 85, ¿ah? Desde la década de los 80 hasta hoy día, a disminuir de manera sustantiva la pobreza, por un lado fue el crecimiento económico que se tradujo en mejores posibilidades de empleo, pero segundo fue la lógica de la política social focalizada que el ministro Kast de aquel entonces instauró como política pública para el gobierno de Chile. Sí, diputado, y ese es el gran desafío que se viene de ahora en adelante, porque si bien estos datos corresponden al año 2020, la situación en el año 2021 podría quizás empeorar sin tomar en consideración lo que ocurrió con ayudas sociales o retiros del 10%, ¿no? Que quizás eso ha podido solventar de alguna manera lo que ha ocurrido con las familias de nuestro país que se encuentran en esta condición. Pero claro, lo que dicen también los expertos es que muchas de estas personas que se encuentran en una extrema pobreza no han tenido acceso a los retiros y en algunos casos tampoco por su condición de vulnerabilidad han podido acceder a ciertos beneficios. O sea, durante este año 2021, ¿usted cree que si lo midiéramos ahora la cosa podría ser peor? Yo creo que va a ser peor porque la pandemia este año ha sido tan
o más dura que el año pasado. Probablemente algo va a mejorar hacia fin de año, pero en lo que ha transcurrido el 2021, muy probablemente las ayudas de, perdón, las consecuencias sociales de la pandemia se tienen que haber agudizado. Ahora, especialmente si uno lo netea, porque hay un elemento que son las ayudas sociales del gobierno. Efectivamente, con el IFE universal, etcétera, uno pudiera amortiguar algunas de las variables sociales, pero eso no va a ser eterno, la plata se acaba y la pobreza que va a quedar después de que se terminen esas ayudas sociales va a ser muy, pero muy dolorosa. Ahora, mirando hacia adelante, eh, estaba recordando que frente al Palacio de la Moneda hay una escultura de don Jorge Alessandri Rodríguez que dice en una de las caras, dice, sin una economía próspera, resultará vana la más avanzada legislación social. ¿Ya? Eso lo dijo el expresidente Jorge Alessandri Palma, y es una frase célebre que está ahí estampada frente al Palacio de la Moneda, en los pies de la escultura del expresidente. Y eso nos lleva a que hacia adelante, para poder cuadrar la ecuación, para poder lograr entregarle políticas sociales permanentes y que se puedan sustentar financieramente a las personas, particularmente a las personas más vulnerables de Chile, se va a requerir volver a crecer. Y el crecimiento no es solamente un tema general, macro. ¿Eh? La macro impacta en la micro, ¿ya? Es decir, la macroeconomía impacta en la vida específica de las familias, especialmente las más vulnerables. Y por distintos motivos, porque el país está muy endeudado, y porque finalmente las ayudas sociales hay que financiarlas con recursos, ¿ya? Se requiere urgentemente que el nivel de actividad económica retome un ritmo satisfactorio, y para eso, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es que a esta altura ya el próximo gobierno, ¿ya? Debiera colocar un foco en la innovación, ¿ya? La única manera de generar un shock de crecimiento positivo hoy día es haciendo un acento en la innovación. Hoy día estamos en la era de la innovación, digamos, en los tiempos en donde la innovación está marcando o está explicando el crecimiento de las comunidades, de las economías, y por lo tanto yo creo que en Chile nos hemos despistado con muchas temáticas, pero estamos un poquito al debe en cómo le inyectamos una dosis más profunda e intensa de innovación a la cultura nacional, a la economía nacional, para poder retomar una tasa de crecimiento que genere, entre otras cosas, las recaudaciones tributarias que permitan financiar las ayudas sociales que las personas más vulnerables, las personas pobres y las de extrema pobreza van a requerir con urgencia. Diputado Van Rysselberghe, cuando usted habla de poner el foco en la innovación, es, por ejemplo, que dejemos ser solo productores de materias primas y quizás dar aquel salto del que tanto se ha hablado en materia de productos relacionados con el cobre, elaborarlos en nuestro país, lo mismo con el litio, etcétera. ¿Por ahí podría ser uno de los caminos? Los tipos de innovación que tú has mencionado efectivamente son muchos en los que hoy día se está demostrando que Chile tiene ventajas comparativas y también competitivas. Mi visión es que el gobierno de turno, a quienes se atreven a innovar con este tipo de emprendimientos de alto impacto, requiere facilitarles el trabajo, disminuirles la incertidumbre, alivianarles la mochila tributaria que eventualmente tengan que cargar. ¿Ya? Entonces, hay una serie de incentivos que desde mi punto de vista el gobierno de Chile y el Estado de Chile debe inyectarle o debe entregarle a quienes se atrevan a correr el riesgo de innovar, para que efectivamente en Chile puedan llevarse adelante emprendimientos que generen crecimiento y empleo en áreas como las que tú mencionas, y en otras áreas, en el área también de las energías verdes, hemos visto varios emprendimientos, tanto en el norte, ya en el norte se estaba mostrando, digamos, lo que está ocurriendo en el mundo de las plantas termosolares, creo que es el nombre, una tremenda innovación que se está llevando en el desierto, también en el sur con el hidrógeno verde. Entonces, también en el mundo de las energías verdes y de la generación por ejemplo, también de la industria del litio, ¿ya? En todo ese tipo también de ámbitos de la economía es posible, desde mi punto de vista,
desde el gobierno y desde el Estado de Chile, administrar los incentivos para facilitarle ese tipo de emprendimientos, ese tipo de iniciativas empresariales a quienes se atrevan a realizarlas y a través de ello entregarle un mayor nivel de prosperidad, de crecimiento y de potencialidad en el empleo a la economía nacional. Sobre eso precisamente le quería preguntar, diputado Van Rieselberghe, que tiene que ver con lo precario no, que resultan ser los empleos en nuestro país. Se habla de un porcentaje altísimo de empleos que se han ido perdiendo producto de la pandemia, y esto nos imaginamos también tiene que ver con las condiciones laborales que existen en nuestro país y quizás los salarios que no son como los que todos quisiéramos, ¿no? Bastante más altos. ¿Cómo ve usted esa situación que finalmente influye también en que este porcentaje de pobreza haya aumentado? ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con los empleos, con los salarios, eso no se decreta. Me encantaría a mí que eso se pudiera decretar por ley y que podamos establecer un proyecto de ley para producir pleno empleo, o que podamos a través de la ley imponer un determinado salario. Ya vimos lo que dijo uno de los candidatos presidenciales y la reacción que generó en el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la prosperidad, el crecimiento, los mejores salarios no se decretan, se van construyendo, generando a través de la prosperidad. Y en ese sentido, quiero recordar, yo en el año 87 tenía 11 años, tenía más pelo, menos guata y todas esas cosas, ¿ya? Estaba entrando al mundo del deporte, al mundo del básquetbol, ¿ya? Pero tenía 11 años recién, digamos, ¿ya? Entonces, pero en ese tiempo sí recuerdo que mi padre me mencionaba cuáles eran las consecuencias prácticas de que Chile estuviera creciendo en ese entonces al 10%. El ministro Vigi y todo el equipo económico de aquel entonces combinó una serie de variables macro que tuvieron impactos significativos en la micro y que se tradujeron en que Chile en ese entonces y durante 10 años creció del orden del 10%, 8% promedio. Entonces, cuando el país crece a esos niveles, la dinámica económica genera una cosa que es maravillosa y que en Chile no la hemos experimentado, salvo en algunas industrias hace mucho tiempo, que es que se hace escasa la gente. ¿Eh? Cuando el país crece poco, el país hace lo que hace y sobra gente, queda gente fuera del mercado laboral. Y cuando eso ocurre, el sartén por el mango lo tiene el empleador, porque el empleador tiene un montón de gente que está disponible a trabajar y él puede negociar a la baja o puede finalmente, de manera natural, ir generando una dinámica que converge hacia la baja los salarios. Es decir, cuando sobra gente, ¿cierto? Uno dice, yo tengo este trabajo, usted está disponible para trabajar a este valor, no, entonces, ¿qué pasa el siguiente? ¿Ya? En cambio, cuando el país está creciendo al 8%, del 6% para arriba, ¿ya? Falta gente. Y cuando falta gente es maravilloso porque el sartén por el mango lo tiene el trabajador. Mi padre me mencionaba que en aquel entonces él tenía una empresa, digamos, que producía materiales de construcción, requería contratar camioneros para poder trasladar los materiales de construcción hacia sus clientes con los que tenía compromisos comerciales, ¿cierto? Y en esos años, uno de sus camioneros, por ejemplo, llegó y le dijo a mi padre, don Enrique, ¿sabe qué? Yo estoy muy agradecido de usted, yo llevo trabajando mucho tiempo con usted, le tengo pero mucho cariño, pero resulta, usted sabe, yo tengo familia, tengo hijos, necesito llevarles una mejor calidad de vida a ellos, y por lo tanto le tengo que anticipar, don Enrique, que en la empresa acá al lado me están ofreciendo lo mismo que usted me ofrece y esto más. Entonces, don Enrique sabe que si es que efectivamente usted no me sube las condiciones, no me mejora las condiciones, voy a tener que dejarlo y voy a tener que irme. Y el problema que tenía, en este caso mi padre, que era el empleador, era que si se le iba a ese camionero no tenía con quién reemplazarlo. Por lo tanto, de manera natural, lo que tuvo que hacer él y todos los que entregaban o daban trabajo era mejorar las condiciones porque faltaba gente. Entonces, no hay mejor política económica que el pleno empleo. Cuando falta gente, ¿ya? Cuando falta gente, las condiciones de empleo, las condiciones de salario, las condiciones en las cuales las condiciones que se le entregan finalmente a los trabajadores mejoran de manera natural. Y ese es el mecanismo que hay que llevar adelante, y para ello mi perspectiva y mi visión es que hoy día hay que hacer un acento principalmente en la innovación
Ujú. como imperativo para poder lograr tasas de crecimiento que generen este tipo de dinámicas en la economía nacional. Diputado Van Rieselberghe, y el tema de la distribución de la riqueza, ¿usted cree que también eso puede influir en parte a que los índices de pobreza se hayan disparado en este último año, en estos 2 puntos? Sí, sí, ahora, para atacar la pobreza y la extrema pobreza, más que la gestión de la desigualdad, ¿ya? Porque la desigualdad es una cosa, la pobreza es otra. Ujú. Entonces, para el abordaje específicamente de la pobreza, ¿ya? El camino más rápido, más efectivo que ha demostrado la historia de Chile, la historia universal, es el camino del crecimiento, ¿ya? Porque el crecimiento finalmente genera más trabajo y el trabajo es el vehículo que finalmente ayuda a sacar de manera más definitiva a la gente de la pobreza. Lo ha demostrado Chile cuando entre el año 85 y los primeros años del 2000, digamos, y el año 2010, por ejemplo, la pobreza bajó del 50% al 8%. Sin embargo, para el abordaje de la desigualdad, ahí requerimos un aparato público, un gobierno, un Estado, que sea eficiente en administrar los tributos, ¿ya? Y que efectivamente logre que la situación antes de impuestos sea sustantivamente distinta a la situación después de impuestos o después de entrega de las transferencias. Y resulta que hoy día, y esto no es fácil de poder arreglarlo, pero hoy día, antes de impuestos, la situación es una, y después de impuestos, después de la entrega de la transferencia, la situación no es muy distinta. ¿Ya? Entonces, hay una serie de gastos de la transición que se quedan en el Estado. ¿Ya? Eh, yo sé que esta comparación puede ser todavía muy general, pero no me acuerdo a quién le escuché la otra vez, que si uno agarrara el total de la recaudación tributaria del gobierno de Chile hoy día, ¿ya? Antes de pandemia, porque hoy día ya la cosa se disparó, digamos, pero Sí, claro. sí, antes de las ayudas públicas de la pandemia, si uno agarraba la recaudación tributaria del gobierno de Chile y la dividía por la cantidad de habitantes, ¿ya? El número de, el número de plata mensual que le podría entregar Chile a cada uno de sus habitantes como extra era bastante importante, creo que era cercano al 1,5 millones de pesos o más, ¿ya? Pero no, pues eso no se puede hacer hoy día porque desde que te capturan los impuestos hasta que los entregan, hay una serie de costos de operación que se llevan un porcentaje importante de la torta y que dejan un porcentaje más bien marginal, no tan marginal, pero un porcentaje que yo creo que es bastante mejorable de recaudación tributaria que se le entrega definitivamente a quienes más lo necesitan. ¿Mm? Así que yo creo Diputado, que ahí hay bastante espacio para poder mejorar la eficiencia del sector público. sí, diputado, finalmente y para cerrar, ¿no? Usted nos decía que, bueno, que hay que centrarse en el crecimiento económico y en la innovación, ¿no? Para poder, de alguna manera, solucionar esto que está ocurriendo. Y en el corto plazo, en este año, por ejemplo, tan complejo, 2021, tenemos una pandemia, tenemos la conformación de una convención constituyente, tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales. ¿Cómo ve usted el escenario, sobre todo lo que estamos conversando en materia de empleo, en materia de pobreza? Yo lo veo complejo y espero que de aquí a fin de año una variable significativa se termine de amortiguar, aunque lo veo difícil, ¿no? Y la variable significativa es la incertidumbre. O sea, siempre, desde mi perspectiva, siempre es malo agregar la incertidumbre e incertidumbre política, ¿ya? Al entorno en donde se tienen que tomar decisiones. Hoy día están en competencia proyectos políticos sustantivamente distintos y uno de ellos es uno que no le hace para nada gracia a quienes quieren emprender y generar empleo, ¿ya? Entonces, Dios quiera que de aquí a fin de año la gente con sentido común, ¿ya? Prefiera un proyecto político que no es perfecto, ¿ya? Me refiero a nivel de candidatura presidencial, digamos, ¿eh? Pero prefiera un proyecto político que sin ser perfecto, porque nadie es perfecto aquí en la Tierra, digamos, entonces, pero que sin ser perfecto le entregue objetivamente y de acuerdo a la evidencia empírica internacional de hace muchos años un mejor contexto para la gente que quiere trabajar, para la gente que quiere generar empleo y para la gente que a través de ese tipo de conductas produce prosperidad
en las naciones y en este caso en Chile. Chile necesita que a quienes dan trabajo se les facilite la tarea, ¿ya? Y se les premie por tratar de llevar adelante ese tipo de iniciativas que finalmente producen mejoras como por ejemplo el abordaje más efectivo, ¿ya? Para combatir la pobreza y la extrema pobreza que están sufriendo compatriotas de carne y hueso y que tienen dolores tan grandes como por ejemplo tener problemas para poder llevar comida a su casa. Muy bien, pues diputado Van Rieselberghe, le agradecemos enormemente por el contacto para comentar estas cifras y para proyectar también lo que se puede venir de ahora en adelante en nuestro país en materia económica. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, que tenga buena jornada. Muchas gracias, Gabriela. Un abrazo grande. Gracias, Chao. gracias. El diputado Enrique Van Rieselberghe hablando entonces sobre los últimos datos dados a conocer por la encuesta CACEM.